Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos dando comienzo a lo que será Mercurio en Directo, un podcast de astrología. La intención es lanzar un programa cada 15 días durante todo este 2023, comenzando el 15 de marzo. En este prelanzamiento vamos a hablar de algunos temas que nos atraviesan. La entrada de Plutón en Acuario será muy significativa este año, y dentro de eso nos interesaba dar alguna mirada, alguna visión sobre la era de Acuario, las cosas que nos trae este cambio, cuándo sucedió, sucede, sucederá, en qué momento. Y para eso vamos a inaugurar una de nuestras secciones de este año, que va a ser el Diccionario de Astrología, una sección en la que iremos abordando diferentes conceptos con los que trabaja la astrología, difundiendo esa información y haciéndola accesible para todo el público. Me gustaría presentarme. Yo soy Sebastián Bru, me dedico a la astrología profesionalmente hace unos 5 años. Aprendí de una forma bastante particular y en una gran medida autodidacta. Aprendí a hablar el lenguaje astrológico como si se tratara de una especie de lengua materna que recuperaba un poco entre las cenizas de un tránsito muy fuerte que estaba viviendo. Y desde entonces me dedico a ella con bastante pasión y admiración por las posibilidades de nombrar algunos rincones del alma humana de un modo tan particular y tan amoroso, tan cercano y con tanta perspectiva al mismo tiempo. Desde un lugar muy distante, lejano y frío como ese fondo de estrellas, llega a ver lugares muy profundos y con mucha calidez y amorosidad. Me dediqué durante muchos años a la escritura y de alguna forma con la astrología terminé de encontrar el arte en donde me siento cómodo. Muchos ven en la astrología una ciencia, yo la pienso como un arte junto con muchos colegas y muchas colegas, que no se preocupa por las causas de las cosas, sino que busca un sistema de correspondencias. Así como un azul, un color, un tono, una melodía puede vincularse o relacionarse con determinadas emociones y sensaciones, así la astrología también busca de qué modo se corresponden las posiciones de ciertos planetas en el cielo y lo que sienten las personas que portan esas cartas. Y también un poco la impresión, la sensación o la perspectiva de trabajo en la que cada cual es una especie de obra que se basta a sí misma, que no necesita ninguna guía externa, sino simplemente poder reconocerse y observarse, y poder ir acreditando con el tiempo la posibilidad de que ese sonido único que cada quien es vaya tomando cada vez más sustancia, cada vez más forma y cada vez apareciendo más como una voz posible en este mundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Vamos a empezar esta sección del diccionario de astrología. Quizás cambie de nombre, vamos a ir viendo con el tiempo. Hablando de la era de Acuario. La era de Acuario es algo que se menciona un montón dentro del discurso astrológico, seguramente todos le habrán escuchado alguna vez, pero a veces cuesta entender de qué se trata. Incluso dentro de la comunidad astrológica no hay un consenso acerca de cuándo comenzó esta era o de cuándo termina la era de Piscis. Lo que sí estamos más o menos de acuerdo todos es que ya estamos o a punto de entrar o habiendo entrado, pero sintiendo muy fuertemente los efectos de ese cambio de era. Las eras astrológicas tienen que ver con un ciclo muy lento, de, si mal no recuerdo, 56.600 años, en el cual el eje central de la Tierra va haciendo un giro muy pequeño alrededor de la eclíptica. Esto tiene que ver con los equinoccios. Cuando sucede un equinoccio, que esto pasa en el comienzo del otoño y de la primavera, el eje de la Tierra, en el norte y en el sur, reciben el Sol igual, ¿no? Están a la misma distancia del Sol. Y después en el resto del año están inclinados para un lado o para el otro, entonces la parte norte y la parte sur están a distintas distancias del Sol. Ese eje que está en el equinoccio a la misma distancia en el norte y en el sur, a lo largo de los años se va moviendo y en ese movimiento da lugar a las eras. En la era de Piscis
cuando se daba el equinoccio de abril, que es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y de otoño en el hemisferio sur, el Sol entraba en el signo de Aries. Pero en la era de Acuario, cuando esto se dé, o sea, alrededor del 20 de abril más o menos, el Sol va a estar en el signo de Piscis. El ciclo es de 25.920 años, para decirlo con exactitud, lo tengo acá anotado. Esto hace que más o menos el eje de la Tierra, digamos, este eje central de la Tierra, esté más o menos unos 2160 años por signo. Los cálculos que van haciendo los diferentes astrólogos trajo que la era de Acuario comenzaba el 7 de febrero de 2022. Hubo muchos astrólogos que situaron el comienzo de esta era en los 70s, con toda la New Age y ese despertar que hubo y esa recuperación de cierto sentido de lo místico y de lo espiritual. Muchos lo asociaron con la era de Acuario, porque era también una espiritualidad mucho más dinámica, mucho más movediza, mucho más inquieta. En mi cálculo personal, vamos a entrar en la era de Piscis justamente cuando el Sol, en el equinoccio de otoño para el hemisferio sur, que tenga detrás a la constelación de Piscis y ya no a la de Aries, ¿no? Que haya ese corrimiento de 30 grados respecto de la era anterior. Siguiendo ese cálculo personal, esto daría que la era de Piscis comenzó en el año 284 de nuestra era. Para que situemos un poco, todos los cambios que se vivieron casi 300 años antes, muy ligados a la era de Piscis, pero que terminan de consolidarse más o menos a esa altura. Había muchas de las circulaciones sociales, políticas, culturales que seguían vigentes, y a esa altura ya la era de Piscis estaba completamente consolidada con el eje central que tuvo la era de Piscis, que fue el cristianismo, una doctrina sumamente pisciana. En general, lo religioso tiene una gran fuerza pisciana. Si tomamos este cálculo, más o menos vamos a estar entrando en la era de Acuario en el año 2444. Pero sin embargo, los efectos ya se empiezan a sentir y se sienten bastante. Lo que podríamos decir, o lo que me interesaría hoy decir sobre la era de Acuario, quizás lo abordaría pensando un poco desde Acuario, desde qué nos trae este signo, desde cómo es este signo, desde las particularidades que tiene, y pensando desde ahí lo que puede traernos a nivel era. Hay algunos elementos bastante claros que están vinculados con lo acuariano que, por ejemplo, tienen que ver con la virtualidad, con el avance de la inteligencia artificial, con todo el mundo cyborg. Vamos a retomar un poquito esta idea de los cyborg cuando hablemos de Plutón en Acuario. Pero el caso es que hay algo muy fuerte de todo el desarrollo de tecnología que estamos viviendo cada vez más aceleradamente, que desde mi mirada se asocia un montón con la energía acuariana y con los cambios que trae esta nueva era. Podemos pensar entonces a la era de Piscis muy vinculada con lo religioso, con el pensamiento religioso, la matriz intelectual del pensamiento, de la forma de vida durante la era de Piscis fue lo religioso. En cambio, en la era de Acuario, la matriz principal del pensamiento va a tener que ver con lo científico, que no son verdades que estén ligadas a la fe, sino verdades mucho más firmes, absolutas, contundentes y sólidas. Más allá de que nos guste más o menos, más allá de que estemos más o menos cerca del pensamiento religioso o del pensamiento científico, lo cierto es que muy probablemente la matriz de pensamiento de la humanidad vire mucho en esa dirección y se profundice cada vez más una estructura social vinculada con ya no lo religioso sino lo científico. Hay varios movimientos que podríamos mencionar en relación a esto. Por ejemplo, nuestro calendario y la concepción que tenemos de un montón de cosas están profundamente atravesadas por lo religioso. Por ejemplo, tener semanas de 7 días o que haya 7 colores en el arco iris. Hay algo de ese número que tiene mucho que ver con matrices de pensamiento que van hasta el mundo romano y hasta el mundo de los griegos, pero que también se atraviesan un montón del pensamiento religioso católico, ¿no? El pensamiento católico retoma un poco de eso y lo instituye. Dentro de nuestro calendario hay un montón de marcas y de sellos. Digo, la forma de organizar el tiempo. Y a través de la forma de organizar el tiempo, la forma de organizar la vida. La moral
la forma de pensar, lo ético, lo bueno, lo malo. Hay algo de los mitos de Adán, de un montón de mitos que son muy fundantes de la occidentalidad. Y es la occidentalidad hoy algo que ha extendido sus manitos por todo el planeta. A pesar de que haya una diversidad de culturas, de religiones y de formas de ver el mundo, la matriz principal de producción de sentidos es cada vez más la occidental, que todavía arrastra un montón de cosas de la era de Piscis y que la sigue imponiendo y extendiendo. El momento más álgido de la era de Piscis es un momento muy tenebroso de la humanidad, que es la época de las cruzadas, ese medioevo tan oscuro, tan denso y ese periodo tan largo además, una oscuridad muy prolongada durante mucho tiempo, donde hubo una persecución muy profunda, de todo modo disidente de pensar el mundo, de todo modo disidente de vincularse con la magia. Todo aquello que no fuera lo que yo creía directamente no existía o era considerado animal o no tenía alma, y entonces merecía ser purificado. Era el colmo de la convicción, que este es uno de los peligros piscianos. El hechizo, me pierdo, dejo de tener referencias, lo que yo pienso es todo, lo que yo soy es todo, y cualquier cosa que salga de este todo tengo que eliminarla, tengo que destruirla. Este es un gran peligro de lo neptuniano y de lo pisciano. La era de Acuario entraña otros peligros que no me anticiparía demasiado a ver, pero que quizás los podríamos vincular con el frío. Hay algo de esta frase de el fin justifica los medios, que es una frase muy vinculada con lo acuariano. En general hay un frío calculador que puede decir, bueno, sí, lo que más conveniente es aquello. Esto es muy frecuente en el pensamiento liberal. No, bueno, hay que ajustar las jubilaciones. Estás hablando de que miles de personas pasen a cobrar jubilaciones que no les alcancen para comer, pero hay que hacer ese ajuste en pos de los números, de fríos números. Y quizás con razón o no, no lo sé, porque no soy economista, pero es muy increíble ver cómo se pueden producir discursos que estén tan lejos de evaluar la realidad de personas que van a sufrir un montón por esos números abstractos. Es un pensamiento que se desprende de la emocionalidad, de cierta cuestión como más de calidez, más de cuidado, ¿no? Acuario es un signo vinculado con el aire. Y el aire está relacionado con el pensamiento, con lo racional, con lo lógico. Y Piscis es un signo de agua, muy vinculado con lo emocional. Si bien tiene sus riesgos, también hay algo muy fuerte del cuidado, del amor, del afecto, de la cercanía con otros seres humanos. En Acuario, la humanidad arma una especie de entretejido, de malla. Y esto también es algo que ya está súper presente, ¿no? Todo el mundo hoy está recubierto por una malla que lo interconecta. Que interconecta a todos los seres humanos. Algunos, obviamente, por diferentes motivos, están fuera de los sistemas de comunicación, pero en su gran mayoría la humanidad hoy está interconectada. Y si hay individuos que no lo están, sí lo están sus comunidades, sus pueblos, sus territorios. Hay un avance de la tecnología que permitió justamente una especie de cartografía total sobre el planeta, una cuadriculación absoluta de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y avanza la metrópolis sobre zonas que no son ciudades. El campo se cuadricula cada vez más, las circulaciones dentro de todos los territorios está cada vez más cuadriculada, las reservas forestales, ¿no? Tenemos esa compartimentación muy clara y muy marcada de todo el territorio del planeta. Antes, no hace demasiado tiempo, había muchas regiones que permanecían siendo territorios no poblados o no atravesados o no cuadriculados, no enmallados por el mundo humano. Hoy quizás el lugar más parecido a eso, que todavía resiste, es el Amazonas y es el Sahara. Lugares que, por distintos motivos, por un exceso y una preponderancia y una potencia de la vida, resisten un ingreso, o en el otro caso, por una preponderancia de muerte o de condiciones muy desfavorables para la vida, resisten en este caso una permanencia. El desierto se puede atravesar con facilidad, la selva no, es mucho más impenetrable, pero en el desierto nadie puede quedarse. Sin embargo, los dos territorios están entramados, tienen una malla sobre ellos. Esto en varios sentidos, pero sobre todo porque también, por ejemplo, se piensa al Amazonas en función del resto del planeta, el pulmón del mundo. Y desde Europa se protege mucho al Amazonas
quizás invadiendo cierta libertad territorial de Brasil, quizás podría decir por suerte invadiendo cierta territorialidad de Brasil, sobre todo cuando hay presidentes que son tan descuidados con ese territorio todavía virgen del Amazonas y de la Amazonía. Paradojas, ¿no? Ese avance sobre la libertad del territorio que a veces se puede celebrar. Qué incómodo a veces se pone el mundo. En fin, la cosa es que aun cuando es un territorio absolutamente impenetrable, en donde viven muy pocos seres humanos, forma parte de un entretejido global. El Amazonas es una fábrica de oxígeno y es un lugar que hay que preservar para preservar el calentamiento global. Tiene un sentido estratégico, incluso geopolítico, tiene un sentido bastante importante. Eso, no hay rincón del planeta que no esté de alguna forma cuadriculado, puesto en un esquema de sentido, en una malla, en una trama humana. Y esto es una gran particularidad de la era de Acuario, que probablemente continúe profundizándose hacia un lugar en donde ya no haya más estados. Ese sentido de la pertenencia, de la nación, del patriotismo es muy, muy pisciano. Entonces esto probablemente vaya con el tiempo cada vez más perdiéndose y desarmándose. Ciertas concepciones que son bastante vinculadas en sus extremos con el nazismo, están muy vinculadas con lo pisciano. Cierta recuperación de un momento donde la humanidad era mucho mejor, cierta preponderancia de ciertos valores, el nacionalismo, que suele ser una marca muy fuerte en los fascismos, en el nazismo. La extrema derecha en general es muy nacionalista y es muy conservadora. Tiene mucho esto de pisciano en la reivindicación. Y en general esto, ¿no? Trump, Make America Great Again, y ese tipo de discursos que incluso el propio Putin, trayendo una reivindicación de la historia, ¿no? De este pasado al que hay que volver, que se quiere recuperar. ¿De qué hablamos hoy? Bienvenidos al tema del día. Muy brevemente voy a hablar de la función de Plutón. Hay algo de Plutón que, al ser uno de los planetas transpersonales, tiene que ver con una energía que nos es excesiva, que está más allá de nuestro control. Pero la función de Plutón dentro de la propia carta tiene que ver con a dónde registro el poder y la impotencia, a dónde registro una fuerza vital que me sostiene, y por dónde van a entrar también transformaciones en mi vida que tienen que ver con lo corporal, con lo físico, con la potencia, con la fuerza. Está muy vinculado con la sexualidad. Plutón es un planeta que ahí donde esté en nuestra carta va a traer también una fuerza de contacto con lo sexual. Y esto puede ser algo que se viva con apertura y con liviandad y como pudiendo vivirlo, o puede ser algo que haga que reprimamos un montón ese lugar en donde está Plutón. Y esto sobre todo porque muchas veces nuestras primeras experiencias de contacto con lo plutoniano son traumáticas. Normalmente en la infancia todo contacto con lo excesivo puede ser llamado trauma. Entonces el contacto con los transpersonales de los primeros años de vida suele dejar algo traumático. Esto hace que en la mayoría de los casos lo primero que hagamos con esos planetas transpersonales, Plutón, Urano, Neptuno, sea dejarlos un poco afuera, reducir el contacto que tenemos, sobre todo con Plutón y con Urano. Otra de las funciones que tiene Plutón tiene que ver con algo de códigos de pertenencia que nos permiten sobrevivir. Como algo del código mafioso. Entre la mafia acá nos cuidamos entre todos y estamos ahí en esa tensión con el afuera permanente y teniendo esa atención ahí de que no avancen sobre nosotros. Y también ese código de complicidad. Bueno, yo no te delato y vos no me delatás. Hay algo de ese tipo de códigos que es muy plutoniano. Y que en general en todas las familias tenemos secretos que son muy plutonianos y este tipo de códigos. Códigos vinculados con sobrevivir, en muchas ocasiones con encubrir y no decir cosas que pueden dejar mal parado a otros, a miembros de mi familia. Y también hay un elemento de este Plutón que tiene mucho que ver con la herencia genética. Y de alguna forma una familia está preservando ese caudal genético
buscando extenderlo y expandirlo. Plutón tiene que ver con esos lugares súper profundos del cuerpo, en donde habita la energía vital y también donde habita este tipo de información, ¿no? Plutón regiría el núcleo de la célula, en donde está guardado el ADN, que es esa información que heredé, tiene mucho que ver con la herencia, desde acá se liga con el linaje. También está religado con la mutación, que es una de las cosas que va haciendo que el ADN cambie a lo largo del tiempo. La mutación genética es justamente una transformación del núcleo de las células. En muchas ocasiones, cuando esto perdura y se extiende a lo largo del tiempo, es una mutación en las células sexuales, que va haciendo que las especies, en sus diferentes variantes, los individuos que son variaciones de la misma especie, vayan cambiando, 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 hasta dar origen a una acumulación de variaciones tal que se arma una nueva especie. Este nivel de transformaciones trae lo plutoniano. El nivel de transformaciones profundas, sostenidas en el tiempo, que van haciendo a cambios muy grandes, tales como la creación de una nueva especie, de nuevos cuerpos, de nuevas circulaciones de lo vital, de lo viviente. Es esa dimensión la de lo plutoniano. Sin dudas el ingreso de Plutón en Acuario es uno de los grandes acontecimientos astrológicos de este año. Trae mucha información y el análisis que se puede hacer es muy vasto, muy amplio y muy profundo. Plutón va a entrar en Acuario el 23 de marzo y va a estar hasta el 11 de junio del 2023. Después, ahí retrogradando, vuelve a Capricornio y va a volver a entrar el 21 de marzo del 2024. Se va a quedar hasta septiembre, hasta el 1 de septiembre, y el 20 de noviembre entra definitivamente ya en Acuario y se queda ahí por unos cuantos años. Este tránsito, hablamos hoy de la era de Acuario porque este Plutón en Acuario va a profundizar el ingreso en la era de Acuario, llevándolo a territorios mucho más profundos. Si hablábamos, cuando pensábamos en Acuario, de la superficie de la Tierra cuadriculada, con Plutón podríamos pensar en lo profundo de la Tierra, terminando de conocerse y de descubrirse. Ha habido en los últimos años descubrimientos muy interesantes sobre lo que sucede en lo profundo de la Tierra. Claramente nuestro mundo ha adquirido una velocidad muy grande porque combina en su capacidad, en su potencia y en su energía disponible la energía del Sol actual y presente, que cada vez además se capta con mayor eficiencia, y la energía del Sol acumulada a través de carbón, petróleo y gas de otras eras, de otros momentos. Las plantas tomaron ese Sol que quedó condensado, que esa energía quedó condensada en la Tierra, y hoy disponemos de esa energía trayéndola al presente. Entonces, claro, esto trajo un vértigo muy grande a la humanidad. Y esto está muy vinculado con Plutón en Acuario en su tránsito anterior. Que Plutón se mueve muy, pero muy, muy lento. La última vez que Plutón estuvo en Acuario corría el año 1777. Entre 1777 y 1799. Hablamos de hace mucho, mucho tiempo. La humanidad en ese momento estaba empezando a entrar en la era industrial. Había pasado la revolución industrial, la máquina de vapor, y empezaba un momento de cambios políticos muy fuertes y muy estructurales. Una de las grandes cosas que rige Acuario es la política, es lo político. El contexto era de la independencia de Estados Unidos, que marcó un quiebre muy profundo en la relación colonial de toda América y un poco de todo el mundo, aunque fue un proceso mucho más lento en África, incluso en Asia. Este movimiento en Estados Unidos generó un quiebre muy fuerte en la forma en la que Europa disponía del resto del mundo y empezó a generar otras circulaciones. Dentro del tránsito también hubo la guerra civil en Estados Unidos, que termina en 1783 y que está muy atravesada por el esclavismo, que seguía teniendo esta perspectiva en donde, todo lo que sostiene al esclavismo sigue teniendo esta perspectiva en donde hay algunos humanos que son válidos y otros humanos que son animales. Y algo de la liberación de los esclavos está mucho más cercano a la energía acuariana que la energía pisciana. Y algo muy muy destacado de este periodo anterior en el que estuvo Plutón en Acuario es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa pasaron cosas tremendamente acuarianas.
podríamos mencionar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cuando sale Plutón de Acuario y entra a Piscis, asume Napoleón. Y todo el proceso tremendamente efervescente y súper potente de la Revolución Francesa culmina, se termina. Pasaron cosas muy interesantes desde una perspectiva de Plutón en Acuario durante la Revolución Francesa, que fue como en el medio del tránsito. Por ejemplo, en un momento se abolió el calendario, se desarma el calendario vinculado con el cristianismo y con lo religioso, y se instaura un calendario mucho más rígido y mucho más duro, de 10 días, que separaba las estaciones en relación al clima, que tenía como un asidero mucho más en el naturalismo. Claro, es interesante decir que igual era un calendario que abolía todos los feriados, la gente trabajaba mucho más, era un día de descanso cada 10 en vez de un día de descanso cada 7. Es ahí en donde vemos la trampa posible de la era de Acuario. Algo de el capital tomando una dimensión y una velocidad que consume permanentemente los cuerpos y las vidas de un montón de personas. Hablaremos de eso más adelante, seguramente Plutón en Acuario sea un tema que retome muchas veces durante este año y durante este podcast, para no cansar y para no aburrir y para ir abordando diferentes aspectos del tránsito. La cosa es que pensar en este gran pasaje y lo significativo que fue el tránsito anterior de Plutón en Acuario, nos predispone a pensar que los cambios que se vienen a nivel humanidad son muy significativos. Más aún si sumamos que en el 2024 Neptuno entra en Aries y que en el 2025 Urano entra en Géminis. Los 3 transpersonales van a estar cambiando de signo. Esto trae mucho movimiento. Cuando cualquiera de los 3 transpersonales cambia de signo, hay muchos cambios sociales, políticos, culturales y obviamente también individuales. Cuando los 3 cambian de signo simultáneamente, los cambios se vuelven muy profundos, muy vertiginosos y muy significativos. Así que estamos en los albores de otros tiempos. Tendrán sus cuotas terroríficas y tendrán sus cuotas maravillosas. Veremos para qué lado de la moneda se privilegia más, por decirlo así. También me parece interesante mencionar el tránsito anterior a ese, aunque no es un podcast de historia, me parece interesante. El momento donde se da el anterior pasaje es más o menos por el año 1530, ¿no? Entre el 1532 y el 1553. Y el marco general, lo más significativo de estos años, tiene que ver con todo lo que venía pasando con la conquista de América. El avance de la colonización, de alguna forma la conquista de América fue ese paso precedente a esta era, a ese pasaje, de Plutón por Acuario, con todos los cambios que implicó. Terminaron de consolidarse los gobiernos coloniales en la región. En esa época se completó el proceso de descubrimiento, conquista y colonización de toda América y de muchas otras regiones del mundo. Se descubrieron un montón de caminos en esa época. Es como ese descubrimiento de América abrió toda una etapa muy efervescente de eso, de mapear, de cartografiar, de avanzar sobre la comprensión, ¿no? De ver el mundo en su totalidad, en su completitud. También durante esta época, de este pasaje anterior al de la Revolución Industrial, hay mucho reconocimiento de los indígenas como personas con alma, se fundan muchas ciudades, se avanza un montón en ese proceso de conquista, como decía. Y después, la incorporación del oro, lo que va haciendo es la generación de lo que después termina estallando en la Revolución Industrial, lo que hace al surgimiento de la burguesía, de esta clase comerciante que tuvo tanta prosperidad y tanta fuerza y que fue haciendo las bases sociales de todo el cambio político que después va a explotar con la Revolución Francesa. Una cosa interesante de este ciclo es que Copérnico publica el libro en el cual demuestra que no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol. Y ahí se da origen a lo que es la astronomía moderna. Una de las cosas que rige Acuario es la astronomía, también rige la astrología, este estudio del cielo, este conocimiento del cielo.
Y me pareció interesante el proceso de transformación tan profundísimo de la relación entre la humanidad y el cielo. Se considera este descubrimiento de Copérnico y esta información a la que accede Copérnico y que nos comparte una herida una herida narcisista de la humanidad, ¿no? La herida copernicana, que hace que perdamos ese lugar central y privilegiado en el cosmos. Todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Y de pronto aparece el Sol. Giramos alrededor del Sol, pero no solo eso, además el Sol gira alrededor de otros puntos, ¿no? Hay un centro de una galaxia de la que somos apenas una estrellita insignificante en un rinconcito perdido. Hay algo de ese ocupar el lugar que corresponde y poder sentirse parte de una malla, una red, de un entramado muchísimo más amplio que está muy vinculado con la energía acuariana. Y esta transformación de Plutón me parecía súper interesante de traerla como para pensar también las posibilidades de este nuevo pasaje de Plutón por Acuario. Otra cosa que me parece interesante trabajar es lo que pasó con Capricornio, sigo haciendo historia, lo que pasó cuando Plutón, estuvo en Capricornio. Plutón entró en Capricornio en el 2008. Estuvo ahí, ahora está terminando de estar ahí. Hubo un montón de transformaciones en relación a lo laboral, a lo productivo. Incluso se llega a nombrar esto como la cuarta revolución industrial, que es la era de la inteligencia artificial, ¿no? Todo este periodo transformó un montón el mercado laboral, la relación con el trabajo. Hubo grandes cambios también en el rol del padre y en la presencia del Estado como garante de derechos de los niños. Cuando entra Plutón es como en sincronía con la crisis financiera del 2008. Esa crisis financiera hace estallar una burbuja inmobiliaria y cambia muchísimo la dinámica del mercado financiero. El mercado financiero está regido por Plutón. El peso de la deuda de los estados a partir de ese momento crece muchísimo. Al mismo tiempo y en paralelo, toma mucha fuerza el feminismo para transformar el patriarcado. Hay hitos de esto a lo largo del mundo. Ahora estamos viviendo un momento muy efervescente en Israel, en Argentina la ley del aborto. Hay una enorme transformación a partir de esto, de modos de estructurar las relaciones entre las personas y las concepciones, ¿no? Cómo nos pensamos, cómo nos entendemos, toda la transformación del género. También de esto como de la normativa que regula qué es una persona válida, qué no, qué es un género correcto y qué no. Si bien claramente no es un proceso que comience en el 2008, sí se profundiza y llega justamente a estatizarse. En Argentina se ve claro con leyes como la del matrimonio igualitario. Podemos esperar entonces transformaciones muy profundas en el campo social y político en los años venideros. Una reelaboración de ese entramado humano. ¿Qué es la humanidad? Esto es algo que está en permanente construcción y en permanente disputa. No es algo fijo que se sepa de una vez y para siempre y que se mantenga de una vez y para siempre. Hay una constante reelaboración de este concepto. Y durante estos años esa reelaboración va a ser mucho más veloz y mucho más profunda. En cierta medida, por cosas que estoy viendo contemporáneamente, parte de la transformación de esa humanidad va a tener que ver con qué se considera un cuerpo humano, qué se considera una inteligencia humana, el crecimiento de la inteligencia artificial, inteligencias artificiales que desarrollan algoritmos, que pintan cuadros. ¿Dónde está lo propio de lo humano? Si en algún momento nos lo preguntamos en relación a diferenciarnos respecto de la naturaleza, quizás ahora también surja un poco la pregunta de cómo nos diferenciamos de esta tecnología que nosotros mismos y nosotras mismas hemos ido creando a lo largo de todos estos años. Otra área interesante en donde podríamos pensar a Plutón en Acuario tiene que ver con todo lo que es el cibercrimen. Estos piratas, una imagen muy plutoniana, que ahora son piratas que navegan en esa web, piratas que acceden a un montón de lugares a través justamente de lo virtual de este universo de la internet. Me parece que van a ser un tema cada vez más central y que durante este periodo de tiempo algo se va a consolidar en relación a esto. Un poco pasaba ahí en el 1500 y pico, el rol que tuvieron los piratas fue mucho más significativo, ¿no? Empezaron a tener una preponderancia bastante mayor en cuanto a que había cada vez más robos de esos recursos que se transportaban en barco. La guerra por el control del mar y justamente el delito en el mar
fue cada vez más significativa. Esto como podríamos pensar a los piratas, con un florecimiento y con un crecimiento muy grande durante el tránsito anterior, no, el anterior, de Plutón por Acuario, va a ser un paralelismo a que ahora probablemente también haya un crecimiento muy grande de la piratería. Cada vez más se virtualiza el dinero, ¿no? Pensar en un ladrón que salga a la calle a robar con un arma, capaz cada vez sea más inútil esa estrategia de robo y crezca, por el contrario, estrategias más vinculadas con el cibercrimen, con el ciberdelito. Sucede mucho cada vez más que secuestran líneas de teléfono, le piden a los familiares y a los amigos de esa persona, se hacen pasar por esa persona y piden dinero. Por decir una cosita que llegó a mis oídos, pero que tiene mucho que ver con este universo. Seguramente desconozca muchas otras cosas que ya están sucediendo en ese orden del cibercrimen, del ciberdelito. De todos modos, me parece que en cualquier caso habrá cosas que todavía no suceden y que es difícil imaginarnos. Probablemente también durante este periodo haya una fase más profunda en relación a la globalización, tanto por los efectos potenciadores como por los efectos catastróficos. En los dos sentidos. La sensación de que en la combinación con ese Neptuno en Aries probablemente haya muchas cosas que hasta ahora venían ahí como siendo parte de amenazas sutiles y que puede ser, y la fantasía y demás, tomando más consistencia, volviéndose más reales. El calentamiento global, por ejemplo, me parece que es muy probable que aparezca como un tema mucho más significativo a partir de este tránsito de Neptuno en Aries, del que vamos a hablar en nuestro próximo podcast, que será cuando ya comience nuestro año, que empieza a mediados de marzo. No sé por qué, pero empieza ahí. Así que ahí hablaremos un poquito más específicamente de Neptuno en Aries, pero hay algo de lo que trae este Plutón en Acuario que se va a ligar, se va a pegar a esto, ¿no? Entonces probablemente también sintamos los efectos profundos de la globalización, tanto en la potencia y en la velocidad con la que todo circula, como en los efectos estragantes que puede tener la humanidad sobre el equilibrio de nuestros ecosistemas. Me gustaría abordar ahora otra capa del análisis de Plutón en Acuario que tiene que ver con los efectos que va a tener de la piel para adentro, ¿no? En nuestro mundo anímico. Acá quizás hacer una pequeña distinción entre aquellas personas que tienen mucha energía en signos fijos. Los signos fijos son Acuario y su opuesto Leo, y Tauro y su opuesto Escorpio. Esos son los 4 signos fijos. Si algo de mi identidad se pone en juego en relación a estos signos, seguramente Plutón va a hacer oposición, cuadratura o conjunción con estos planetas o con el ascendente, por ejemplo, y a partir de eso algo se mueva y se transforme en mí. Esto seguramente tenga un impacto muy grande en cómo se vive la vida cotidiana. Los tránsitos de Plutón en Acuario se nos van a acercar por 2 lugares. Por un lado, cuando haya contactos específicos. En algún momento va a hacer aspectos con todos los planetas de nuestra carta. Y en esos contactos se va a ir acercando la vivencia y la transformación que este Plutón en Acuario toma. Después también se nos va a acercar un montón, tanto cuando haya lunas nuevas o llenas en Acuario, o incluso en los signos fijos. Hay algo de esa experiencia, se va a acercar a la vida cotidiana, esa transformación se va a volver un poco más accesible, y muy fuertemente cuando los nodos estén en el eje Leo-Acuario. Ahora no tengo en la mente presente el dato de cuándo es esto, pero puedo simplemente poner pausa en la grabación y después retomar y decir que el nodo norte va a entrar en Acuario en el año 2026. 9 años después va a entrar en Leo y todavía va a estar Plutón en Acuario. Entonces van a ser momentos en donde seguramente las transformaciones y los movimientos que trae Plutón se van a volver mucho más propios y van a transformarnos mucho más directamente. Pero una gran dimensión a través de la cual operan sobre nosotros y sobre nosotras y sobre nosotres los planetas transpersonales es justamente la dimensión de todo aquello que nos excede. Podríamos decir que la individualidad humana llega hasta Saturno. Hasta Saturno soy yo. Y de Saturno en adelante, este contacto con los otros planetas, con los transpersonales e incluso con Quirón, es un encuentro con algo que me va a resultar siempre excesivo, con algo que nunca voy a tener del todo. Nunca es mi Plutón completamente. Plutón es siempre una fuerza que, sea donde sea que esté en nuestra carta natal, va a hablar de transformación, de movimientos, de cambios, del encuentro con un poder que nos resulta excesivo, que nos resulta demasiado.
Nunca voy a poder sentir que Plutón no es demasiado, siempre va a ser demasiado. Y está bien así. No es un problema que Plutón sea demasiado. El problema es toda la estructura defensiva que montamos para no darle ningún lugar. Porque con lo excesivo se puede tener un diálogo. Incluso diría algo así como, es inevitable tener un diálogo con lo que nos excede. La pregunta es, ¿cómo es ese diálogo? Desde la represión, acumulo tensiones y energía y esto termina explotando. Entonces muchas veces se da que los vínculos con la energía plutoniana tienen cierta característica volcánica, algo muy explosivo que de pronto cambia todo. Cuando puedo tener una relación más o menos fluida con la energía plutoniana, algo se vive de otro modo en el día a día. Tengo otra cercanía con el poder. No tengo todo el poder, tengo una partecita a la que puedo acceder y con la que puedo convivir en mi día a día, pero esto es de un modo fluido. Plutón tiene mucho que ver con la muerte y con la sexualidad, pero también tiene mucho que ver con la energía vital, con la energía libidinal, que es la que nos mantiene en movimiento. Es esa fuerza que viene de lo profundo, incontrolable, que todo el tiempo nos está moviendo. La pregunta es, ¿qué diálogo voy a tener con esa energía que incesante e invariablemente me va a mover por el resto de mi vida? En este pasaje por Acuario, seguramente traiga muchas transformaciones a nivel individual de la forma de pensarnos como humanos, como humanas, de la forma de vivir nuestro cuerpo, de la relación con las tecnologías, de la relación con la sociedad. Transformaciones que tengan que ver en definitiva con poder ir acercándonos a la propia singularidad. Vamos a hacer ahora una breve pasada por los tránsitos, que son bastantes porque hablamos de bastante tiempo, entonces no voy a profundizar en todos, no voy a nombrar todos los tránsitos que hay durante este periodo porque es bastante largo, porque eso estamos lanzando ahora el podcast el 25 y el siguiente es el 15. Después cuando sea quincenalmente voy a poder detenerme un poquitito más y a marcar como una especie de agenda quincenal de algunos acontecimientos destacados en el cielo astrológico. Empiezo hablando de una cosa que ya pasó. El 8 de enero entró la luna negra en Leo, va a estar más o menos 9 meses ahí, hasta septiembre. La luna negra en Leo va a afectar especialmente a los que tienen su identidad armada en relación a los signos fijos. Cuando digo su identidad armada pienso en ascendente, luna, sol sobre todo, o cuando tengo varios planetas o la energía de estos signos fijos es bastante fuerte en mi carta por diferentes motivos. La luna negra en Leo lo que va a estar trayendo es una transformación, un acercamiento de ciertas emociones profundas, sepultadas normalmente en el cuerpo, sin mucho acceso consciente, pero que de algún modo, en mi concepción de la luna negra, hay algo de que son el verso, el sol y la luna negra son como un verso y un reverso. Detrás de mi esencia hay un misterio, y la luna negra tiene que ver con ese misterio. Seguramente en su tránsito por Leo, de algún modo u otro, nos lleve a poder descubrir por qué nos da tanto miedo ser quienes somos. Esto, que parece extraño, es absolutamente, casi diría, universal. No sé si conozco a alguien, y me cuesta concebir a alguien que no le dé miedo ser quien es. Incluso diría que las personas que menos miedo tienen de ser quienes son las personas que más pueden mostrarse y exponerse. No en todos los casos, porque muchas veces también la sobreexposición es una forma de protección. Yo sobreexpongo algo que en definitiva no soy. Sobreexpongo lo que los otros quieren ver de mí. Sobreexpongo una especie de máscara. Entonces todos me miran y me aplauden, pero yo me siento vacío por dentro, porque en realidad no me estoy expresando, no estoy expresando lo profundo de mí. Eso, luna negra en Leo. El 25 de enero hay un contacto de la luna con Neptuno, es algo menor pero lo quería mencionar, hay algo de mucho amor, de mucha sensibilidad, un afloramiento de contenidos inconscientes en los sueños, algo de cierta blandura, ¿no? Es un tránsito que invita mucho a ablandarse. Después el 3 de febrero viene algo mucho más duro, que es una cuadratura del Sol con Urano. Habilita la posibilidad de darse cuenta de la necesidad de hacer movimientos. Este Sol, en ese aspecto con Urano,
El Sol va a estar en Acuario y Urano es el regente de Acuario. Entonces el Sol en Acuario está en aspecto con el regente del signo en el que está. Es un tránsito significativo y bastante interesante que seguramente traiga algo de este orden, del darse cuenta. Dentro de este darse cuenta hay dos grandes posibilidades. Me doy cuenta que necesito hacer un cambio, un movimiento, una transformación, que vengo reteniendo hace mucho tiempo esta transformación. Chúmbate, empiezo a ver cómo darle curso. Por el otro lado, tenemos la posibilidad de que el cambio ya se haya producido, porque tenemos a Urano en la mitad de Tauro. Entonces probablemente para muchos estos cambios ya hayan sido inducidos por este tránsito, ¿no? Por lo que ya viene transitado de Tauro. Entonces para muchas personas ese cambio ya va a estar. Pero quizás aún falte la posibilidad de registrar, de integrar y de darle la bienvenida a todo esto que el cambio habilitó. Cuando lo taurino termina de entrar en nuestra vida, hay dos grandes experiencias que son muy significativas. Y digo esto porque Urano está en el signo de Tauro. Una de ellas es el placer, la posibilidad de sentir placer. Entonces, si no necesito hacer un nuevo cambio, quizás pueda empezar a disfrutar de cómo mi vida se reestructuró gracias a los cambios que ya hice. Y otra de las grandes palabras claves de la parte más vital de lo taurino tiene que ver con sostén. Y acá el gran chiste del movimiento de Urano en Tauro es: no hace falta que vos sostengas. El trabajo es poder ser lo suficientemente vulnerable como para dejarte sostener. Por la vida, por el mundo, por la naturaleza, por la Pachamama, por lo que vos quieras, pero dejarte sostener. Dejar de hacer ese esfuerzo permanente de sostenerlo todo. Dejarte sostener, en definitiva, sí, diría, por la vida. 15 de febrero, Venus toca Neptuno. De nuevo, el amor encuentra nuevas sustancias, nueva forma de hacerse, de existir. Hay algo de una inundación, ¿no? Nuestro mundo emocional recibe un montón de sensaciones, de emociones, de contactos que nos inundan. Se abre mucho la posibilidad de disfrutar del amor, del afecto, del arte. Y tiene como gran peligro el canto de sirenas. Muchas veces lo neptuniano trae esta cosa de hechizante y de que me pierdo y de que me voy y termino estrolándome la cabeza contra la pared, contra la misma pared, contra la que ya me estrolé la cabeza 1000 veces. Ese sería el riesgo, ¿no? Irse en ilusiones. Siempre es el riesgo con Neptuno. Que de pronto me enamoré perdidamente de una estafa. De hecho, al otro día el Sol hace un contacto con Saturno, el 16 de febrero, y puede que ahí me dé cuenta de la pared contra la que me estoy chocando. Hay un retorno del principio de realidad que nos baja de esa nube. Pero es re interesante este tránsito porque evita revisar los mandatos que muchas veces nos hacen muy difícil vivir el placer o cierta calma, cierta alegría, cierta sensación como de gozo y de tranquilidad frente a la vida, ¿no? Y nos exigimos y nos exigimos y nos exigimos. Plutón en Acuario trae mucho esa exigencia que se fue de madre, que está allá arriba en el cielo, que es como imposible. Nunca voy a lograr satisfacer esa exigencia. Pero me ponen un código de vida, en un código de vida en donde estoy permanentemente persiguiendo una zanahoria imposible. Ahí no hay lugar. Ya ni siquiera digo para el placer, ahí no hay lugar para registrar lo que necesito y dármelo. Son lugares de una exigencia que a veces atentan contra la propia salud, contra la salud física, quiero decir, obviamente contra la salud emocional, ¿no? Hay algo muy fuerte ahí del estrés. Entonces muchas veces revisar esas limitaciones nos permite hacer un movimiento que... Lo interesante de la limitación es que no solamente es algo que nos restringe, nos limita o nos obliga a perseguir algo, ¿no? Buscando satisfacer cierta imagen o ciertas demandas. Los límites también son puntos de apoyo. El suelo también es un límite. Esas paredes de una casa que contiene también son un límite y también es parte de la función de Saturno, la puerta, la ventana, que hacia adentro, donde algo me cobija y me contiene, pueda comunicarse con el afuera. Y esto es muy interesante para el tránsito que ya está terminando de Saturno en Acuario. Justamente un Saturno que está muy vinculado con esta posibilidad de abrir la puerta para salir afuera, para encontrarse con el afuera. Un Saturno que rompe esa tendencia al aislamiento capricorniana y se vincula mucho más con el afuera. Encontrarnos con esa ley que nos limita
pero que al mismo tiempo nos protege, que nos restringe, pero que al mismo tiempo nos sostiene. Porque claro, no se puede todo. Eso le dice Saturno a Neptuno. Mirá, Neptuno, está todo bien, pero no se puede todo. Pero esto que sí se puede ser vital, puede ser nutritivo, puede ser gozado, puede ser disfrutable, puede traer alegría. Esto que sí se puede tener una buena relación con lo que somos y desde ahí que haya cierto florecimiento. Se puede pasarla bien. No es que no se pueda todo implica pasarla mal. Son dos cosas diferentes. 11 de febrero, Mercurio entra en Acuario. Se vuelve muchísimo más veloz. Mucha fluidez en la comunicación, en la palabra, mucha rapidez mental. Después entra el Sol en Piscis el 18 de febrero, entra bastante pronto, medio ahí al final del 18, casi principio del 19, pero ahí el 18 entra el Sol en Piscis. No voy a decir nada, seguramente hable un poquito de la energía pisciana en el primer capítulo de este podcast del año. El 20 de febrero entra Venus en Aries y trae mucho la posibilidad de dejar ciertas dudas e iniciar proyectos, de dejar estar medio ahí perdida en esa nube pisciana y dar comienzo a cosas que tengan que ver con lo material, con lo económico, incluso con amores, pero sobre todo con proyectos que tengan que ver con un deseo propio circulando, que puede ser el deseo de chaparse a alguien, pero que también puede ser el deseo de inaugurar proyectos artísticos, creativos. Después, el 2 de marzo, hay un tránsito en donde Venus, Júpiter y Quirón van a estar en conjunción los tres. Y es un momento de poder encontrarle nuevos sentidos a los vínculos, al cuerpo, para que la fuerza adquiera nuevas direcciones. Y hay algo ahí con Quirón de poder abrazar cierta existencia medio fragmentaria. Y algo de, bueno, sí, no puede ser perfecto, pero puede ser. No puede ser como quisiera que sea. O sobre todo, no puede ser como quisiera que haya sido, pero sí puede ser como lo estoy sintiendo ahora y como quiero ahora. Puede haber espacio para esta potencia, puede haber espacio para esta fuerza, puede haber un espacio en donde yo puedo salir y encontrar, descubrir y disfrutar. Por último, el 8 de marzo ingresa Saturno en Piscis. También vamos a hablar del ingreso de Saturno en Piscis en nuestro primer episodio, porque este es el episodio 0 todavía. Bueno, muchas gracias por haber estado acá.